Buenas. Creo que pasó mucho menos de 10 minutos, me parece. Así que aprovechemos mientras entra la demás personas para, si quieren preguntar cosas. Bueno, de estas consultas, la idea es que para la semana que viene, si pueden resolverlas todas, genial. Si no, vamos a aprovechar la clase de la semana que viene para resolverlas. Y después estaría bueno que, tengo que pensar si va a ser con la cláusula join solamente o con las funciones que son el próximo tema, funciones de resumen. Podríamos hacer una pequeña autoevaluación, ¿sí? O sea que ustedes mismos van a resolverlas, las consultas y autoevaluar su nivel de aprendizaje en el campus virtual, ¿sí? Para eso hay que tener un campus virtual que no se caiga, así que vamos a ver si mejora eso. Podríamos hacer alguna autoevaluación con los temas vistos hasta el momento, ¿sí? Igual por ahora vamos a seguir practicando con esta base de datos y todas las actividades a resolver son para practicar, ¿sí? No son obligatorias de entregar. Bien, ¿preguntas? Sí, el TP. Uh-huh. No, lo que decía ahora era que para después poder que ustedes hagan una autoevaluación, para poder ir viendo si lo que resuelven está bien. Se puede armar algo en el campus virtual donde ustedes entren a una parte, como hicieron la autoevaluación de restricciones, pero con consultas de selección, donde tengan que escribir la consulta en el SQL Server, visualizar algún resultado y ese resultado volcarlo de alguna manera en el campus virtual y después les dé un resultado de corrección, ¿sí? A cada uno. Pero no dije todavía con qué TP, puede ser con este, puede ser con uno exclusivo para hacer esa actividad. Así que no se preocupen por ahora, pero tengan en cuenta que por ahí, con consulta de selección, alguna autoevaluación va a haber, ¿sí? Que no es nota de parcial ni nota de TP, es una autoevaluación. ¿Está bien? Después vamos a ver el tema de notas y eso. Parece que el tema de la cuarentena y la suspensión de clases va a extenderse, así que vemos. Obviamente el tema del cronograma se trata de respetar, pero lo que es parciales no se puede realizar de la manera que por lo menos que estaba en un principio estipulado, pensado, ¿sí? Que era exámenes escritos, presenciales. Así que bueno, vamos a ver. Por ahora no se preocupen. Sí, preocúpense en aprender o en entender y después vemos la forma de evaluación, ¿sí? De alguna manera van a ser evaluados, no se preocupen. Bien. Bueno, preguntas de joins. Hasta ahora vimos el inner por el momento, inner join. Vimos cómo hacer un inner join solo con 2 tablas y después vimos cómo hacer un inner join con 3 tablas, ¿sí? Que es la que resolvimos en la 2. Y obviamente si yo quisiera agregar a esto más tablas, lo único que tendría que hacer es agregarle más joins y seguir la relación que hay entre las tablas, ¿sí? Las relaciones las pueden visualizar con un DER, por ejemplo, y si diseñaron ustedes las tablas y la base de datos, bueno, les va a resultar mucho más fácil hacer los joins porque se las van a conocer medio como de memoria, ¿sí? Y después, bueno, como pueden ver, hay algunas columnas que no forman parte de ninguna de las tablas, sino que es un cálculo, que en este caso lo calculamos con Dative, que es simplemente usarlo y nada más. Eso ya lo habíamos visto en la clase anterior, que los resultados que obtenemos nosotros es
de lo que está guardado, por así decirlo, en la base de datos, en disco, y lo que se pueda calcular sobre la marcha, ¿sí? Así que bueno. Con respecto a joins, al inner join, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Si no, continúo con, creo que es otro ejemplo de inner, pero continúo. Bueno, entonces, la 3 pide para cada libro, así que me ubico acá en libro como para que puedan ver a la izquierda en este panel las columnas del libro. Para cada libro, listar título, cantidad de páginas, es un valor que lo tengo directamente en la columna, precio, también lo tengo, y nombre de la editorial, ¿sí? Nombre de la editorial no lo tengo directamente, pero a un inner join de distancia lo tengo porque tengo el ID editorial, ¿sí? Y después dice, solo listar los libros que posean editorial registrada. Bueno, acá se refiere con eso. Si yo vengo y hago select asterisco from libros y ejecuto esto, puedo ver que hay algunos libros, ¿sí? Este, por ejemplo, La vida en la Edad Media, tiene como editorial null, este también tiene null, así que esos no quiero que formen parte de mi listado, ¿bien? Es lo que me pide la consulta 3. Entonces, vamos a hacer el select de L por alias libro, título, voy a poner primero el alias, así es más fácil para seleccionar, L.título, L.páginas, L.precio y E.nombre, nombre de la editorial, from libros, alias L, ¿sí? Esto lo paso abajo para que se lea mejor, y acá voy a querer hacer un inner join para que estas columnas que tienen null se excluyan, ¿sí? Que es lo que me pide acá, solo listar los libros que posean editorial registrada. Bueno, inner join, editoriales, alias C, ¿sí? Y la condición que voy a exigir es que e.id, el ID de la editorial, sea igual a l.id editorial, ¿sí? Lo van a notar bastante repetitivo a esto, pero es así, es recorrer las relaciones que se hicieron cuando normalizamos la base con los joins. Bueno, si ejecuto esto de los libros, que son muchos más que 61, si no me equivoco son 70, yo lo que tengo ahora es título del libro, páginas, precio y el nombre de la editorial, ¿sí? Y no tengo datos de los libros que no tengan editorial. ¿Por qué? Porque usé inner join. Bien, ahí tengo los 61 libros que trajo este listado. Entonces, ahí quedaría resuelta la 3 y van a ver que la 4 es muy parecida, pero lo que me pide en este caso es listar todos los libros independientemente de si disponen editorial. Bien, entonces voy a querer traer exactamente lo mismo. Podría copiar y pegar, pero bueno, ya está. Y como se dará una idea, lo que quiero ahora es que siempre traiga todos los libros y después, si puede hacer el join, que lo aplique para poder mostrar el nombre de la editorial. Pero si no puede, que igual traiga los datos de libros. Entonces, en este caso voy a usar left join porque a la izquierda tengo la tabla de libros, ¿sí? Left join. Y la tabla que quiero usar en este caso va a ser editoriales. Con esta la quiero relacionar. E.id igual a L.id de editorial, ¿sí? Entonces, cuando corra esto, acá me faltó alias C y on, así se escribe, left join editoriales, el alias que le pongo a la tabla de editoriales va a ser la E, y luego pido que se exija la relación que hay, o la condición, de que el ID de la editorial sea igual a el ID editorial de libros.
Cuando ejecute esta consulta, me va a traer más de 61, o debería traer más de 61, trae 70, ¿ven? Traen todos los resultados. Entonces, lo que va a traer primero es el inner join, los primeros 61, no, perdón, me lo ordena por título, así que trae el inner join más el left, ¿sí? Y acá ya podemos ver que hay registros como el 5, como el 8, ¿bien? Que el nombre editorial me trae null, porque como no tiene ningún registro para relacionar con la tabla de editoriales, lo completa con null, ¿sí? Más abajo podemos ver que, claro, habría 9 nulls, ¿bien? ¿Y qué les parece? ¿Cómo podría ser ahora para que lo que me traiga es exactamente los libros que no tienen editorial? Después del left, ¿cómo hago para que de esos libros quedarme con los que no tienen editorial? Con isNull, claro. Puedo poner where, y lo que antes hubiese usado con libros, puedo poner l.id editorial isNull. ¿Sí? Esto lo podía hacer antes de hacerle el join, ya lo podía hacer, pero ahora también lo que puedo hacer es where e. y cualquier columna de e, que es la tabla editorial, va a tener null. Así que e.nombre, por ejemplo, is null. ¿Sí? Ahí podemos ver que tengo los datos de libros, los voy a tener seguro, pero de editorial, como le pedí que me traiga lo que tenga null, no tengo nada, y podemos ver que son 9, ¿sí? Bien, y algo que había preguntado Fernando, si no me equivoco, era, ¿cómo hago para transformar ese null que me estaba trayendo aquellos que no tienen editorial por un texto que diga sin editorial? ¿Sí? Bueno, y ahí voy a hacer uso de una función que me ahorra tener que hacer un when, ¿sí? Que se llama isNull, todo junto, isNull, ¿sí? IsNull, paréntesis, porque es una función. El valor que le paso es nombre de columna o dato que pueda o no tener null, ¿sí? La idea es que este valor que yo le doy acá, como primer parámetro, es algo que pueda llegar a tener null en algún momento, porque si no, no tiene sentido usarla, ¿sí? Y el segundo parámetro es que quiero que tenga yo la columna en caso de que, en este caso, e.nombre sea null, ¿sí? El segundo parámetro es con qué reemplazar cuando el primer valor es null. Y yo quiero reemplazarlo por sin editorial, por ejemplo, ¿sí? Bueno. Y le voy a poner como alias, porque le tengo que renombrar, porque si no, no va a saber cómo se llama la columna. Vamos a ponerle alias editorial o nombre editorial, ¿sí? Ahí. Entonces, lo que va a hacer es, si tengo nombre editorial, me trae el nombre de la editorial. Pero si no tengo el nombre de la editorial, en lugar de completarlo ahora con null, que es lo que hacía el left, me lo va a completar con sin editorial. ¿Bien? Entonces, ejecuto ahora esto. Y acá podemos ver que el 5 y el 8 creo que eran, ahora pasan a tener sin editorial como valor, ¿sí? No, son usuarios. Van a ver en el repositorio, en la clase 5, un nuevo script que tiene casi toda la base de datos cargada ya. Tienen usuarios, tienen bibliotecas, libros por biblioteca, tiene todo. Así que por eso yo hoy cuando ejecuté sobre usuarios, creo que era el 2, aparecían algunos usuarios que si se fijarán son ustedes, ¿sí? Probablemente el país no coincida, no creo que Alberti haya nacido en Escocia y Altamirano en India, pero Brandán no me suena tan alemán, por ejemplo.
pero son datos al azar. Si a alguno justo le pegué con una nacionalidad que no quería tener, bueno, mala suerte, ¿sí? Es ficción. Justo coinciden los nombres, pero es casualidad. Bien. Consulta 4 resuelta, uso del left join y uso del is null para transformar lo que devuelve el left cuando no tiene relación, cambia ese null por otro dato. El is null funciona para cualquier caso, no necesariamente cuando estamos usando left, ¿sí? Antes, ¿sí? Yo podía hacer, antes cuando traía el ID de editorial de libros, ya podía traer con is null otra cosa en lugar del ID editorial. Bien. Lo único que yo tengo que garantizar con is null es lo siguiente. El primer parámetro tiene que ser un dato que pueda o no tener null, y el segundo parámetro algo con lo cual reemplazar cuando ese primer parámetro. Bien. Y vamos a ver entonces la consulta 5, que era una para resolver hoy, que también es muy parecida, pero lo que me pide ahora es listar todas las editoriales independientemente de si disponen libros, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo mismo que antes, que de hecho lo que voy a pasar a hacer ahora es copiar la consulta 3, que era lo mismo que tenía antes, pero ahora quiero que me complete con la tabla que está a la derecha, que es la de editoriales, ¿sí? Así que no voy a usar ni el inner join, ni el right join, sino que, perdón, ni el left join, sino el right. Entonces lo que va a hacer es el inner join, como siempre, y luego va a completar todo lo que no se pudo relacionar con aquellas editoriales que no tengan libros relacionados, ¿sí? Y eso puede pasar como no, depende de los datos, ¿sí? Si justo no hay ninguna editorial que no tenga ningún libro relacionado, entonces va a ser lo mismo que el inner join, ¿sí? Entonces, acá en un principio tenemos todos los libros, ¿sí? Y fíjense que no me está trayendo los libros que no tienen editorial, porque esto es el inner más la de la derecha, así que el de la tabla de libros, los que no tenían editorial no aparecen. Y al final, muy al final, acá están las editoriales que no tienen libros, ¿sí? Son estas tres. Y fíjense que todos los datos de libros que obviamente no se pudieron relacionar, me lo completa con null, ¿sí? Todo lo que provenga de libros, que está a la izquierda en este caso, y que no se pudo relacionar porque no entraba en el inner, se completa con null. Y lo que sí me trae son lo que esté en la tabla de la derecha, que es editoriales, ¿sí? Entonces, vimos el inner con este ejemplo, vimos el left con este ejemplo, y ahora vamos a ver el right. Bueno, ya también vimos el right, y hay un join más que lo que me permitía era traer todo de todo, ¿sí? Me permitiría traer el inner join, me permitiría traer los libros que no tienen editorial y las editoriales que no tienen libros, ¿sí? Que es el full join. Entonces, esa no está como consulta, pero voy a copiar acá y pegar. Y full join de esto, no se preocupen si no se lo colorea porque existe igual. Full join de esto me trae, arrancó por ejemplo trayéndome primero el left, como pueden ver, ¿sí? Me trae todos los libros sin editorial. Después me trajo el inner, los libros con editorial. Y por abajo de todo seguramente está el right. Ahí está, el right. ¿Sí? El orden no, puede ser distinto en diferentes gestores de base de datos, ¿sí? En este caso hizo esto, pero por ahí lo más común es que traiga el inner, el left y el right. Pero fíjense que puede cambiar ese orden. Igual el orden no es importante porque con un order by lo solucionamos, ¿sí? Bien. Bueno, ¿dudas con esto? En resumen, hoy podemos
decir que ya sabemos, o ya saben cómo, o tienen la posibilidad, viendo estos videos de vuelta si necesitan, otros videos que hay en el campus virtual sobre joins. Hay apuntes, hay resúmenes. Ya pueden hacer listados que provengan de todas las tablas que ustedes quieran, ¿sí? Para poder relacionar esas tablas, vamos a usar union si lo queremos relacionar de forma horizontal, o los joins si los queremos relacionar de forma vertical, ¿sí? Relacionado de forma vertical sería recorriendo las relaciones. Y después va a haber un join para cada situación. Si yo quiero traer solo la relación estricta que hay entre dos tablas, o sea, la coincidencia exacta de los valores, uso linear join. Y si a eso le quiero añadir los que están de un lado o del otro de la consulta, uso left o right, y si quiero traer las dos cosas, uso full join. Y hay casos menos comunes donde existe el cross join, que es el producto cartesiano. Así que en este ejemplo de libros, por ejemplo, medio como que no tendría sentido, ¿sí? Y bueno, tienen varias consultas para resolver, ¿sí? Sobre todo la 25, que es la más heavy de todas, ¿sí? Y la semana que viene, obviamente, vamos a resolver esto íntegramente, porque ya es un tema un poquito más difícil, casi obligatorio para seguir, o sea, casi obligatorio de conocer para poder seguir bien con la materia, con lo que queda ver, y también como para buscar de trabajo, ¿no? Es muy común que en una entrevista de trabajo le tomen algo en lo cual tengan que hacer joins, ¿sí? Y es muy común que la entrevista de trabajo tal vez sea en papel lo que tengan que hacer. Que les den un DER o les den la estructura de diferentes tablas y ustedes tengan que escribir a mano, en papel y lápiz, la consulta para hacer un join con un where o el join con alguna función de resumen, como vamos a ver más adelante. Así que esto es algo que lo tienen que, de a poquito, tranquilos y tranquilas, leerlo, ver videos, practicarlo sobre todo, ¿sí? Hacer estas consultas, probar y bueno, así hasta que lo puedan entender bien, ¿sí? Bien. Bueno, si no quedaron dudas al respecto, podemos cortar por ahora. Yo subo esto para que lo tengan online a los videos. Los archivos de TP y de base de datos están todos en el campus virtual, ¿sí? Recuerden que para poder correr este script, yo les muestro GitHub, para poder correr este script que tiene el PDF, los datos, un PDF con la diapositiva, ¿no? Los datos y el TP. Para poder correr estos datos van a necesitar tener la base de datos previa y los datos de la clase anterior, ¿sí? El archivo datos.sql de la clase previa, ¿sí? Así que vayan siguiendo los archivos, vayan ejecutándolos en orden, o si alguien se quiere apiadar de sus compañeros, armen un solo script con todo en el orden correcto y compártanlo en el campo virtual, ¿sí? Esa es otra opción. Entonces, con un solo F5, con un solo ejecutar, crearían base datos en el orden que tiene que ser para que esté todo completito, ¿sí? Bueno, creo que no vamos a cambiar más la estructura de las tablas ni los datos, pero de hacerlo, en el repositorio van a ver algún archivito más que tengan que ejecutar para agregar lo que falte para los demás temas, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, que anden bien en la semana, descansen, estudien, quédense en sus casas. Y bueno, nos vemos el otro lunes, ¿sí? Cuídense mucho y bueno, nos vemos. Gracias, Ángel. Un abrazo grande. Hasta luego.